que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente. Conexión divina. Tercer bloque de Economía sin Corbata. Vamos a hablar del gran tema, la soberanía. ¿Y qué mejor para hablar de la soberanía argentina que la postura argentina frente a los fondos buitre? Recordemos ese informe. Resolver los problemas de reestructuración de deuda es esencial para poder resolver crisis, para que esas crisis no se vuelvan en tragedias sociales como lo que está ocurriendo en Grecia o como lo que por ejemplo ocurrió en Argentina en el 2001, en el cual una recesión tardó mucho tiempo en resolverse. Si un gobierno intenta, en una situación en la que no tiene los recursos para sostener la deuda en el tiempo, pagarla en lugar de usar ese dinero para hacer políticas en pos de la recuperación, termina agravando los problemas. Por eso no se necesita atacar los problemas de reestructuración de deuda. And when there's a problem of insolvency in a corporation or in a municipality, there's a insolvency regime, there's a bankruptcy court, there are procedures for doing it. This doesn't exist at the level of nations because there's nothing above them. So that even though creditors have contracts that say the debt must be paid, and the courts will say the debt must be paid, but once you enter into bankruptcy, they say no, the bankruptcy law supersedes the laws of contract, and we don't have that globally. The Griese decision and against Argentina in the Second Circuit Court in New York was a trigger, really, to bring back the debt discussion into the international arena. I think the Argentinian government has played a very critical role. If you like, the canary in the coal mine is how we phrase this in English. Para reestructurar una deuda, vos no podés querer cobrar 100 veces más que todos los demás. Y vos tenés que venir de buena fe, no hacer zancadillas, buscar recursos legales, pagar baterías de abogados, pagar a grupos de lobistas, interceder en el Congreso norteamericano para generar una situación de extorsión. Así no se puede reestructurar la deuda de un país. Mira, los buitres han desarrollado en Washington y en Nueva York también una verdadera estrategia de lobby contra la Argentina. Tienen un ejército de lobistas, influyen en los medios, influyen en los políticos, usan el dinero y el poder para conseguir decisiones en su favor. Esto es algo que Argentina ha denunciado, que Argentina ha cuestionado y la verdad que en Washington lo hemos visto en vivo y en directo. En particular vienen siendo aportantes muy grandes en el Congreso de Estados Unidos. Déjame darte algunos datos que me parecen ¿Aportantes? elocuentes. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir aportantes? Bueno, Paul Singer, por ejemplo, tanto a nivel individual como a través de Elliott Management, que es la empresa básicamente que lleva adelante el litigio contra Argentina, es el principal aportante individual en Estados Unidos al Partido Republicano. Paul Singer is one of the, he's 71 years old. His hedge fund has been in existence since 1977. So he has one of the longest running hedge funds. It may be the longest running hedge fund in the world. He became very well known for his distressed debt investing, which is, you would call vulture investing. It's interesting, when vulture investing took off, it usually takes off, you know, it's when a company or a country, like in the case of Argentina, is in distress. When they are about to file for bankruptcy or default, the bonds become very inexpensive. And a hedge fund will go in and buy them thinking, you know, somehow I'm going to make money off this. El proceso en Naciones Unidas es esencial porque lo que viene a hacer es resolver un hueco que existe en la arquitectura financiera legal e internacional. Las reestructuraciones de deuda tienen que respetar determinados principios y que hay un acuerdo general de la comunidad de países. Esos principios tienen que ver justamente con impedir el accionar de los fondos buitres. No hay vuelta en esto. Fue el hecho de los fondos buitres el que nos llevó a empujar acá en la ONU el tratamiento de estos principios y hoy los está publicando. Argentina, gracias a Dios, ha tenido la musculatura diplomática para encarar este problema. Me refiero al de los fondos buitre. Ha tenido la dignidad y ha podido reunir y conjugar la solidaridad internacional ante una situación tan complicada. Indudablemente, es un punto de partida que llevó un año y un poquito más lograrlo. Dice, bueno, tanto tiempo.
Miren, realmente no querían que se debatiera, menos aún que se hiciera en la Asamblea General. Nada facilitaban que se creara un comité ad hoc, menos aún que nos pusiéramos de acuerdo. ¿Quiénes? Un puñadito. Pocos, pero poderosos. Pero acá el poder de la democracia, la deliberación y los acuerdos estratégicos pudo más. And in the context, we believe very strongly that having those principles in place will make it much more difficult for vulture funds to exploit the legal loopholes that they do at the national level, as in the case of Argentina. Y este acuerdo dice, empezamos con esto, no es el punto de llegada, es un punto de partida prudente, necesario, pero vamos a seguir. Por eso es que el último artículo de la resolución votada, que puso nerviosos a varios, que dice Naciones Unidas deberá seguir tratando este tema de la deuda y los procesos de reestructuración de deuda soberana. Saludamos esta resolución de las Naciones Unidas porque son un paso fundamental para que consigamos un mundo mejor, un mundo libre de buitres. Muchas gracias. Esa corbata. Y nuestro Tomás Luquín tiene la musculatura periodística para hacer una pregunta. Sí, quería recordar primero que estuvimos ahí cubriendo, como mostramos recién, la aprobación de los 9 principios básicos que restringen el accionar de los fondos buitres, que son un primer paso, un puntapié inicial para restringir el accionar de los fondos buitres, garantizar el derecho de los países para reestructurar sus deudas y volver a crecer y proteger a los acreedores genuinos, que en la Argentina son el 92,4% de los acreedores que habían quedado en default y hay un 7,6% de las cuales hay una parte más carroñera y más violenta que puja en los tribunales y que consiguió un fallo de un juez en Estados Unidos que bloqueó el mecanismo de pago de la deuda reestructurada por Argentina. Y quería preguntarle al viceministro de Economía si es ineludible alcanzar un acuerdo con este 7,6 o con el grupito de buitres, si es ineludible como se lo presenta desde diferentes espacios políticos para que la Argentina se reinserte en el mundo y pueda volver a crecer. Es que Argentina quiere acordar con el 100% de sus acreedores. Creo que el conflicto con los buitres lo que muestra es que los buitres no aceptan ciertas condiciones que pone Argentina para que esos acuerdos básicamente sean sostenibles en el tiempo y sean equitativos con los acreedores que ya decidieron acordar con la Argentina, que como vos bien decías es la mayoría. Me parece que además hay que tener en cuenta que Argentina demostró sobradamente que no es necesario acordar con los buitres, por ejemplo, para conseguir financiamiento internacional en dólares. Nosotros en pleno conflicto con los fondos buitres conseguimos un crédito internacional por 11.000 millones de dólares con China. Conseguimos un crédito por 5.000 millones de dólares para hacer represas. Colocamos deuda en los mercados financieros internacionales, esos mismos que los buitres quisieron bloquear para que nosotros no pudiéramos colocar deuda por 1.200 millones de dólares. O sea, si vos sumás, Argentina consiguió financiamiento prácticamente por casi 20.000 millones de dólares sin haber llegado a un acuerdo con los fondos buitres. Y no porque Argentina esté en una posición, digamos, obtusa, ideológica o de convencimiento torpe de que no quiere acordar, sino porque fundamentalmente cuando acordamos con 1, con 2 o con 1.000 acreedores, lo que siempre miramos es, 1, que ese acuerdo se pueda cumplir en el tiempo, 2, que no afecte los intereses del país, o sea, que no sea peor la solución que el problema que estamos intentando solucionar, y 3, que esté en línea con lo que hemos acordado con los otros acreedores, porque si yo hoy tengo una deuda con todos ustedes y a todos ustedes les digo, che, perdónenme el 50% de la deuda, ustedes dicen, bueno, sí, está bien, y después viene él al ratito y me dice, no, pero a mí pagame 10 veces más. Es obvio que voy a tener no un conflicto con él, sino 3 conflictos. Lo que quieren hacer los fondos buitres es multiplicarnos el conflicto y que no tengamos un solo fondo buitre atacándonos, que tengamos miles y miles de acreedores que entraron al canje, que son casi el 93%, y que decidieron acordar porque vieron que ese acuerdo era sostenible, con lo cual nosotros queremos acordar, pero queremos que ese acuerdo cierre un problema, no abra una batería de nuevos problemas. Y uno de los argumentos para promover este acuerdo es que bajaría el costo del endeudamiento de la Argentina, o sea, sería más barato para Argentina conseguir financiamiento externo. Mira, como vos bien sabés, los costos, digamos, de los endeudamientos dependen de un sinnúmero de condiciones. Por ejemplo, no hace mucho YPF salió al mercado y decían que pagó una tasa muy alta porque Argentina tiene abierto un conflicto con los fondos buitres. Y en realidad lo que había pasado es que el petróleo se había desplomado y había caído de $100 a 50. Y además, muchas veces también hay que tomar en cuenta que
los fondos que le prestan a los países tienen al mismo tiempo esas calificadoras de riesgo, que lo que califican en realidad no es la salud de un país, sino es pura y exclusivamente la capacidad que tiene un país de pagar su deuda. Es decir, califican si al país le recontra ultra sobran los recursos como para poder pagar su deuda. Y lo cierto es que Argentina, que tiene como prioridad su mercado interno, su desarrollo, su inclusión, su crecimiento, muchas veces ha limitado los recursos que destina al pago de la deuda externa. Esos fueron los canjes y esos fueron las quitas, con lo cual esas calificadoras yo creo que muchas veces nos ponen un castigo justamente porque nosotros le hemos puesto un límite al capital financiero y un límite a la especulación desmedida de los fondos buitres. José. Sí, me parecía interesante plantear el tema de los buitres en relación a la cuestión de la soberanía que vos mencionabas, Sergio, al comienzo del bloque cuando metías ahí el voto en la urna, porque, ¿qué es la soberanía? La soberanía es el que tiene el poder, digamos, el que detenta el poder. Desde que el siglo XVII para acá, la soberanía reside en el Estado-Nación. Ahora, en estos momentos, digamos, en el siglo XXI, en una etapa de globalización y demás, hay, digamos, entidades que no son los Estado-Nación que tienen mucho poder. Los fondos buitres son un caso, los organismos financieros internacionales son otros, pero uno podría decir que las ONG globales, los medios globales de comunicación, etcétera. Argentina, a partir del conflicto con los buitres, me pareció interesante que fue a dar una pelea a un lugar multinacional, que es la sede de Naciones Unidas, y decidió no llevar esa disputa o ese planteo a lo que hubiera sido el terreno natural, que era el Fondo Monetario Internacional, las autoridades financieras internacionales, y dio la pelea y la ganó ahí. Entonces me pareció interesante pensar cómo, en un momento en el que la soberanía no reside solo en el Estado-Nación, un Estado-Nación que es Argentina, va a un ámbito transnacional o multinacional y da una pelea y la gana. Entonces ahí hay algo con la soberanía que se estaba jugando. Claro, politizó un conflicto que parecía económico. Y ahora vamos a hablar de cultura. Acuérdense de cada uno de estos temas tienen que ver con lo que vamos a votar el domingo. Y la cultura no es que hace un programa de economía hablando de cultura. La cultura genera divisas, genera empleo, además de fortalecer la cultura nacional. Vamos a poner entonces el voto por la cultura. Que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Una industria cultural en realidad en primer lugar es un sector económico, que esta es la primera cosa que hay que tener en cuenta. Ahora es un sector económico muy particular. ¿Por qué? Porque se caracteriza por producir, por comerciar, por generar transacción en torno a símbolos. ¿Qué quiere decir con eso? Letras, sonidos, imágenes que se comercian o se generan transacciones con el único fin de la recreación simbólica. Dentro de eso tenemos la industria cultural. Una de las razones por la cual la UIA incorporó a la industria cultural dentro de sus actividades y le dio ese lugar para que podamos entrar fue que cuando hacen un censo real de lo que abarca la industria cultural en Argentina se dan cuenta que es la cuarta industria más importante de la Argentina. Y las pymes son sensibles a las buenas y a las malas políticas del Estado. O sea, las políticas de los últimos años promovieron muy saludablemente el desarrollo de pequeñas y medianas productoras que desarrollaron importantemente sus capacidades productivas. El sector más importante dentro de lo que es la industria cultural es el audiovisual, que está ocupando alrededor del 40% del total de este PBI cultural del que estábamos hablando. Después tiene un lugar de relevancia lo que es el editorial, que está en torno al 11%. También es interesante lo que pasa con las artes escénicas y visuales, que también está en torno al 10%. La cultura digital es uno de los fenómenos más importantes en términos de crecimiento en los últimos años. Uno también las puede pensar como son las exportaciones del sector de software, que en los últimos años estuvo llegando a prácticamente $1.000 millones de exportaciones. Y sin embargo nadie diría que la Argentina es un exportador de servicios de alto valor agregado y sí que somos exportadores de carne. El cambio cultural que tenemos que hacer de cara a las industrias culturales
es entender que estamos en una industria, no se trabaja como servicio. La oportunidad de trabajar con las otras industrias culturales generando productos con narrativa transmedia, donde se integra una serie de televisión con un videojuego, con una aplicación, es algo que se está haciendo y hay que darle una maduración de unos 3-4 años más para que empecemos a innovar y construir todo ese camino que, gracias a Dios, tiene mucho futuro. Es un Estado recuperado, un Estado que cree que en la televisión pública se puede enlazar imaginación, belleza, que no es cierto que haya que cortar manzanas al medio todo el día, que se pueden hacer otras cosas. A partir de la ley de medios, lo que se ha generado es que mucha gente ha encontrado espacios en sus propios lugares de origen, en las provincias, en sus ciudades natales, etc., posibilidades reales de implementar lo que estudiaron y de trabajar y de generar su propio espacio de trabajo. Yo creo que hay un hito que modifica el paisaje de una manera muy importante, es el surgimiento de los canales públicos, el surgimiento de los canales públicos educativos. Lo cual ha generado también una descentralización muy grande de la actividad. Eso también es muy importante lo que sucede a partir de la ley de medios. Podemos hablar de Canal Encuentro como un motor generador de puestos de trabajo, generador de todo un sistema de productoras, artistas, técnicos, camarógrafos, editores, todo un espacio donde puedan desarrollar su capacidad de trabajo. Y es lo que este modelo plantea. Plantea no solamente desde Tecnópolis, plantea desde el Ministerio de Educación, plantea desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, plantea desde los programas de desarrollo, plantea desde los subsidios a los emprendedores, de los subsidios a los desarrolladores, a los desarrolladores de software, a los desarrolladores de tecnología. El rol del Estado produjo un cambio determinante, transformador en la Argentina en estos últimos 12 años. El Estado otra vez protagonista, el Estado iluminando lo que el mercado pulsa. Esta fue una consigna muy clara de Néstor Kirchner y creo que eso pasó exactamente en términos culturales. La cultura de la sonrisa, decía León Gieco, pero había que ponerle plata, había que apoyarlo, ¿no? Sí, creo que tiene dos aspectos distintos la cuestión de la cultura y de la economía, si se quiere, ya que estamos en economía sin corbata. Primero, que la cultura es un ámbito donde claramente el mercado tiene poco que hacer y en principio uno se tendría que pensar si la producción cultural de un país tiene que estar guiada pura y exclusivamente por lo que sea rentable. Me parece que ahí la cultura entra realmente en conflicto porque muchas de las cosas que uno pretendería que enriquezcan culturalmente a la sociedad no son rentables. Y obviamente que es el Estado el que tiene que estar ahí para aportar a esas actividades y esas cuestiones que el mercado no las hace surgir y que el Estado sí las puede hacer surgir con apoyo, con subsidios, con programas de gasto público, con el Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner. Pero lo paradójico de la cuestión cultural en la Argentina es que cuando el Estado lo sostiene, lo promueve y lo desarrolla, además genera productos absolutamente rentables, de alta calidad e incluso que son exportables al resto del mundo. Lo cual muestra que como pasa en muchísimas ramas de la economía, a las industrias, cuando están naciendo, hay que protegerlas. Porque vos imaginate que si la industria cultural del cine en Argentina tiene que competir contra Hollywood, bueno, probablemente nunca lo pueda hacer o tengamos que tener actores que cobren $1 por año, ni siquiera por mes. Entonces me parece que es un claro ejemplo que cuando el Estado hace un apoyo y combina inversión pública e inversión privada, se pueden generar productos de calidad que además alimentan culturalmente a un país. Estamos hablando de cultura, es la alegría de la gente. Es la felicidad, es que sea un pueblo un poco inteligente, ¿no? O muy inteligente. Muchas gracias, Emanuel Álvarez Agis, por estar con nosotros. Ahora volvemos en el próximo bloque y seguimos con Economía sin Corbata. Ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea